Bueno, muy bien. Entonces, para encontrar estos índices, entonces tienen que irse al balance general, ¿no? Al balance general. Bien. Alguien me dijo que había hecho los gráficos. ¿Quién era? Yo le hice Valentina Prado. Valentina, ¿y utilizaste los filtros de aquí arriba? No le hice. Ah, bueno, Eso no. con los filtros, intenta colocar los filtros. Es mucho más sencillo colocar con filtros, porque aquí simplemente desactivas este y desactivas los vacíos y te sale esto de aquí y puedes, mira, puedes tranquilamente en un plus plus, aquí ya te sabe el activo no corriente. Simplemente que agarras, mira cómo es marcar así, ¿no haces? ¿Ven? He marcado, ¿se han dado cuenta? He marcado así. Marqué todas estas cuentas. Voy a colocar, insertar en los gráficos recomendados y, y ves que, y ves que ya me sale el gráfico. ¿Se han dado cuenta? ¿Sí? Sí, sí. Y hay una cosa bien interesante cuando haces esto, cuando hacen esto muchachos. Fíjense, cuando yo lo desactivo, o sea, cuando activo todo, en el gráfico, fíjense, me salen todas las cuentas, todas las cuentas. Yo solamente el gráfico, esto es como si fuera un gráfico dinámico, digamos, cuando tengo filtrado. Solamente lo que yo necesito es que me lo grafica, porque ya está todo, ya está oculto, ¿entienden? Entonces, esto es como un gráfico dinámico. Los que ya saben hacer gráfico dinámico, entonces, o tablas dinámicas, entonces también lo pueden hacer de esa manera. Bien, ¿ya? Entonces es muy importante estos filtros. Bueno, entonces, para continuar, nos hemos quedado aquí, nos hemos quedado en el ratio de liquidez. Dijimos que esta empresa tiene los recursos líquidos bastante escasos. Ojo, ¿qué quiere decir esto? Vamos a tener muy claro esto ya. Los ratios de liquidez me dicen, fíjense bien, es muy importante los valores óptimos, ¿ya? Los valores óptimos me dicen que tiene que ser entre 1.5, 1. Aquí está bien, ¿sí? Aquí el valor tiene que ser positivo, es negativo. Entonces, ¿qué pasaría si aquí fuera 1.5? Bueno, estaría muy bien, estuviera en el índice, en el valor óptimo. ¿Qué pasa si estuviera en el 1? En el 1 ya estuviera pagando un boliviano de deuda con un boliviano, ¿sí?, de ingreso líquido que tengo. Muy bien. Y así sucesivamente. Entonces, cambiaría lo que es la conclusión. Nuestra conclusión va a cambiar de acuerdo a lo que nosotros vamos a encontrar, ¿ya? Entonces, eh, si esto es positivo, si todo es positivo y está de acuerdo a nuestros valores óptimos, ¿qué diríamos aquí entonces? Que los recursos de la empresa son favorables. ¿Se dan cuenta? Que existe la posibilidad de devolver los compromisos. O sea, lo contrario de lo que hemos escrito aquí, vamos a expresar. ¿Entienden? O sea, esta conclusión es de acuerdo a lo que hemos encontrado nosotros. Si vamos a encontrar nosotros resultados positivos, ya no vamos a decir que la empresa no cuenta con suficiente liquidez. ¿Qué vamos a decir? Que la empresa cuenta con una liquidez favorable y que no vamos a presentar ningún problema al momento de pagar nuestra deuda a corto plazo. ¿Entienden? Muy bien. Ahora, también les he enviado, creo que sí, creo al día. He enviado este tema en Word.
También tenían que revisarlo, no sé si lo han visto. Bien, vamos a entrar a otro ratio, ¿sí? Vamos a entrar al ratio del endeudamiento o solvencia, a este que está aquí. Ya, entonces, tenemos el de corto plazo, el de largo plazo, la deuda y el endeudamiento del activo. Bien, entonces, aquí lo que me da, por ejemplo, me está dando en porcentajes. Y fíjense, aquí lo que me estaba dando es en, en cocientes. Aquí me está dando en porcentajes. Me dice que el 64% de la deuda a corto plazo, ¿sí?, respecto al patrimonio, es del 64%. O sea, fíjense bien, vamos a entender esto ya. Cuando nosotros tenemos un ratio y en el cual la base que vamos a tomar en este caso es patrimonio, en esto es patrimonio, ¿qué quiere decir? Que estamos sacando como su porcentaje de qué? Del patrimonio. Cuánto está representando la deuda a corto plazo del patrimonio? Tengamos en cuenta nosotros que el patrimonio es el aporte que tienen los socios más las reservas legales, etcétera. Es todo lo con lo que cuenta la empresa. Entonces vamos a partir de lo siguiente para que ustedes me entiendan, para que me entiendan el ratio de solvencia, ¿ya? Entonces, si nosotros somos socios y decidimos, con números pequeñitos lo vamos a hacer ya, chicos, con números pequeños. Y nosotros tenemos un capital de 10.000 bolivianos, ¿ya? ¿Hasta aquí, claro? Nuestro capital es 10.000 bolivianos. ¿Entendemos hasta aquí? Sí, sí. Si nuestra deuda a corto plazo, fíjense, a corto plazo, lo que nosotros tenemos que pagar a alquileres, o sea, lo que tenemos que pagar a los sueldos, lo que tenemos que pagar a nuestros proveedores, es 6.000, ¿sí? Ahora lo voy a hacer aquí ya, lo voy a hacer aquícito para que ustedes entiendan. Más acá abajito lo voy a hacer. Aquí lo voy a hacer ya, en uno más pequeñito. Dijimos que nuestro capital es 10.000. Y nuestra deuda a corto plazo, la vamos a poner, la vamos a abreviar ya, deuda a corto plazo. ¿Cuánto hemos dicho que es? 6.000. Y nuestra deuda a largo plazo, en este caso vamos a poner lo siguiente, ¿sí? Nuestra deuda es 6.000. Y nuestra deuda a largo plazo, ¿sí?, vamos a poner que es 4.000. Entonces, vamos a colocar que es el total pasivo y patrimonio. ¿Cuánto tendría? 20.000. Hasta aquí no sé si me van. El capital o patrimonio es 10.000. La deuda a corto plazo es 6.000. La deuda a largo plazo es 4.000. Y el total pasivo y patrimonio es 20.000. Lo primero que queremos hacer nosotros es saber cuánto representa estos 6.000 de acuerdo a lo que nosotros hemos colocado, a lo que nosotros tenemos como capital, ¿ya? Entonces, lo primero que hemos hecho es agarrar y decir igual, estos 6.000 lo hemos dividido entre los 10.000. Y aquí lo vamos a colocar en porcentajes. Ya. Esto es lo que me dice este ratio. Fíjense bien, ¿ya? Entonces, he dividido el pasivo corriente entre el patrimonio, entre el capital.
esto. Ya. Ahora, aquí es donde yo tengo que interpretar. ¿Cuánto representa la deuda a corto plazo respecto a el patrimonio? 60%. ¿Cuánto representa la deuda a la deuda a largo plazo? Lo mismo hago, ¿sí? En este caso voy a agarrar y ¿cuánto había representado la deuda a largo plazo? 40%. Entonces, esta empresa está muy adeudada a corto plazo, ¿se dan cuenta? Tiene muchas deudas a corto plazo. ¿Cuál debería ser lo ideal? Lo ideal debería ser que esto sea 4.000 y esto podría ser 6.000. O sea, no tiene que haber esta misma relación, ¿ya? Pero entonces, lo que pasa con esta empresa. En esta empresa, el pasivo corriente respecto al patrimonio, o sea, respecto a lo que a sus aportes de los socios, representa un 60%, un 64.4%. Es mucho. Entonces, aquí me dice, la deuda a corto plazo es, en este caso, porque hemos tomado el último año, ¿no? El de 2011, es 53% respecto al patrimonio. ¿Y cuánto había sido su valor óptimo, digamos, para esta empresa, para este sector, etcétera? ¿Cuánto había sido, chicos? 15% había sido. O sea que yo debería estar endeudado a corto plazo, máximo un 15%. Estoy endeudado ahorita, ¿cuánto estoy endeudado a corto plazo? Un 53%. Entonces, aquí ya surge ya una primera coincidencia. Fíjense bien. Si hemos determinado que la solvencia, que la liquidez es muy escasa, ¿a qué se había debido, chicos? ¿A qué se debe? Muchachos, aquí está, con esto ya lo vamos a ¿sí? Dar por solucionado este caso de esta empresa. ¿Qué había pasado, muchachos? A ver, explíqueme. Si la empresa no tiene liquidez, ¿por qué había sido? Por las deudas que tiene Licen. Sí, muy bien, se continúa a ver por las deudas que tiene a... Corto plazo. Exacto. Y a corto plazo, ¿cuánto tiempo más o menos, cuánto tiempo hemos dicho que tiene como de tiempo comercial? Menos de un año. Exacto, muy bien. Entonces, ¿cómo interpretarías todo lo que me has dicho? ¿Cómo interpretarías tú si ahora, por ejemplo, somos los socios y alguien te pregunta, pero ¿por qué no tenemos mucho dinero? ¿Qué le responderías? Que la falta, ¿Mm? A que ver, la falta de liquidez se debe a las deudas a corto plazo, que es hasta un 53%. exacto, sí, muy bien. Entonces, se dan cuenta, entonces, cuando uno va analizando los ratios, te van dando indicios de qué es lo que está pasando con la empresa. Entonces, estos valores óptimos que están aquí, ya les dije que no siempre son estáticos. Puede que ser que su valor óptimo de esta empresa puede ser 1.3. La prueba ácida puede ser 0.8. ¿Se dan cuenta? Esto siempre tiene que ser positivo. Entonces, a la deuda puede ser un 20%. Entonces, ¿quiénes son los que van a colocar sus valores óptimos? Ya les dije, de acuerdo al rubro que está y de acuerdo, por ejemplo, a la experiencia que tiene, ya que tiene la persona, en este caso hemos visto el administrador financiero, ¿no? ¿Cuánto de porcentaje debería tener su deuda? Entonces, ya está, vamos a ir a largo plazo, ya chicos, vamos a ir ahora a largo plazo. ¿Cuánto había sido su deuda respecto al patrimonio? Un 22% había sido. El 2020 ha bajado al 12% y el 2015 se ha quedado en un 15%. Su deuda a largo plazo no está mal, o sea, no está mal, porque quiere decir que es una deuda sí, es una deuda que es aceptable, pero podría ser un poco más elevada. A ver, alguien me puede decir, por qué a corto plazo es 15% y a largo plazo estamos aceptando que su deuda sea 25%? ¿Por qué?
¿Por qué, muchachos? No está tan difícil la pregunta. Tal vez si les doy más ideas, me van a responder. Si yo les presto dinero y les doy a un año que me devuelvan, o les presto el dinero y les digo que me devuelvan en 3 años, ¿en cuál tienen más tiempo para devolver el dinero? En el largo plazo, En largo plazo. ¿Qué les interesaría a las empresas? ¿Pagar en más tiempo o en menos tiempo? más tiempo. Exacto. Es por eso que la deuda a largo plazo debería ser mayor al corto plazo. ¿Por qué? Porque la empresa no estuviera tan ahogada en ese sentido en deudas. Saben que las empresas que están endeudadas a corto plazo abren un agujero, ¿sí? Tapan un agujero para abrir otro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se van endeudando poco a poco y al final no saben con qué van a pagar. Entonces, es mejor tener una deuda a largo plazo para que va a ir pagando poco a poco. Las deudas a largo plazo tampoco no son recomendables en el sentido de los intereses. Entonces, todo eso hay que revisar. O sea, si la empresa, por ejemplo, le conviene, por ejemplo, pagar intereses a largo plazo y esos intereses no son muy altos, ¿sí? Le da a la empresa un colchón financiero, la empresa no va a tener problemas al momento de pagar intereses a largo plazo, etcétera. Entonces, es mejor que su deuda sea a largo plazo, ¿correcto? ¿Pero por qué? Por no estar ahogada en deudas, ¿me entienden? A corto plazo, para poder devolver sus compromisos. ¿Entendido hasta aquí? ¿Se ha entendido? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Sí, Sí, listo. Está Bien. bien. sí, Lisa. Ahora, ¿qué ha pasado con su deuda total? Porque la deuda total ahora dice el pasivo corriente más el pasivo no corriente. Quiere decir la suma de estos dos. 64 más 22 suma 86. ¿Por qué? Porque nos va a dar este mismo resultado. ¿Cuánto había sido su deuda total respecto al patrimonio? O sea, respecto a lo que nosotros hemos colocado como capital. ¿Cuánto había sido? Un 68%. Entonces, en cierta manera, ¿saben cómo se dan cuenta ustedes cuando una empresa está endeudada o cuando no? Por esto, fíjense bien, yo les voy a indicar aquí. Con estos numeritos les voy a indicar. Ya, miren, pensemos lo siguiente. Nos vamos a concentrar. Nos vamos a concentrar. Nosotros somos socios y hemos puesto un capital de 10,000. Bien, tenemos una deuda de ¿cuánto? De 6,000 a corto plazo. Una deuda de 4,000. La suma total de nuestro pasivo más el patrimonio, ¿cuánto había sido? 20,000. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, ahora aquí va a estar la cosa. Fíjense que si yo sumo igual, voy a sumar la deuda a corto plazo y voy a sumar la deuda a largo plazo, ¿cuánto sale? 10,000. ¿Cuánto había sido mi aporte de los socios? 10,000. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa pertenece 50% a los acreedores y 50% a nosotros. La empresa ya no es de nosotros. La mitad de la empresa corresponde ¿a quién? A los deudores. Ah, pero ¿qué pasaría si fuera lo siguiente? Miren, y se van a dar cuenta cuando las empresas quiebran, cuando las empresas entonces están muy adeudadas. Imagínense que esta vez, ¿sí? Que su deuda va creciendo. Imagínense que esto es el año 1 y este va a ser el año 2. Nuestro capital va a seguir siendo 10,000. Pero la deuda a corto plazo va a subir a 8,000, nos estamos endeudando, y la deuda a corto plazo van a ser 5,000. Entonces, aquí era 20,000 el año 1. ¿Cuánto había sido ya el total pasivo y patrimonio? 23,000. Pero nuestro capital sigue siendo 10,000. Lo que ha aumentado son las deudas. Ah, ¿qué pasaría? Antes, el año 1 era 50-50.
Pero esta vez ya no es 50-50. Entonces, ¿por qué? Porque las deudas, este más este, ¿cuánto ya habían sido? Estas son las deudas. Esto es nuestro patrimonio. Esta es una clase bien interesante, chicos. O sea, que están pensando, sí, no están haciendo otras cosas. Este es el patrimonio. Entonces, si el año 1 era 10.000, ahora es 10.000. O sea, 10.000 porque se ha mantenido el patrimonio. ¿Cuánto representa ahora la deuda ahora? La deuda representa ya, esto representa ya, a ver, vamos a revisar. Representa el 77% ya, muchachos. ¿Sí? Entonces, y ahora les pregunto, aquí está la idea, aquí está la idea. Si ustedes están evaluando a esta empresa con estos números, ¿ya? No con estos grandes. ¿Qué creen que está pasando aquí, chicos? ¿Que la empresa está bien o que la empresa está mal? Que está mal, dice. Ya, muy bien, excelente. ¿Por qué creen que está mal? ¿Por qué creen que a la empresa, qué le sugieren a la empresa? ¿O cuál sería su conclusión si tendrían que ustedes hacer su análisis y tendrían que explicarme qué ha pasado con sus deudas? A ver, dígame. Vamos, chicos, con sus palabras. Ya yo voy a empezar, ¿sí? El año 1, la empresa estaba endeudada en un 50% y tenía un patrimonio del 50%. Esto quiere decir que la mitad de la empresa pertenecía a sus deudores. ¿Hasta aquí? ¿Entendido? ¿El año 1? ¿Sí? Sí, está bien. Sí, dice. El año 2, la empresa, sea por malas ventas, sean por malas decisiones, ha empezado a endeudarse. Y se ha endeudado más en el corto plazo. Lo que va a crear más adelante, ¿sí? Problemas de liquidez. Porque se está endeudando más en el corto plazo que en el largo plazo. Sumando las dos deudas, la del corto y la del largo plazo, la empresa suma 13.000 bolivianos, ¿sí? En deudas. Y solamente tiene 10.000 bolivianos de capital. ¿Qué quiere decir? Que la empresa ya no nos pertenece. ¿Por qué? Porque solamente nosotros tenemos un 23%, solamente tenemos 10.000. Y y en este caso, y las deudas, sí, ya representan un 77% respecto a ¿qué? Respecto a nuestro patrimonio. Entonces, la empresa ya se está endeudando mucho, ya ha superado ya la empresa, las deudas ya han superado nuestro patrimonio. Entonces, los proveedores en un momento dado nos pueden tranquilamente dejar de vender, nos pueden, ¿sí? Si no pagamos, podemos liquidar nuestros activos fijos, etcétera. Entonces, esa sería la figura que tenemos hasta ahora en la empresa. ¿Sí? Eso sería lo que pasa en la empresa. Ahora yo les voy a consultar algo, les digo, muchachos, ¿qué sería lo lógico entonces, la otra cara de la moneda? ¿Qué sería lo lógico? Lo lógico sería que las deudas sean menores que nuestro patrimonio, que las deudas a corto plazo en este caso fueran 2.000 y aquí fueran unos 3.000. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro patrimonio, ¿sí? Nosotros ya somos dueños mucho más, casi del 75%, y este es solamente un 25% de deudas. Eso es lo que ha pasado entonces aquí, muchachos. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es eso, ¿sí? Ya hemos entendido un poquito. Hemos visto entonces que los datos de la deuda
del endeudamiento es lo que nosotros estamos endeudados a nivel tanto de corto plazo, largo plazo, la deuda total, etcétera. ¿Respecto a qué? Respecto a nuestros aportes que tenemos. Bien. Ya aquí nos dice cómo vamos a interpretar. Quiere decir que la deuda a corto plazo es el 53% respecto a nuestros aportes con el patrimonio. La deuda a largo plazo representa un 15% esto y la deuda total representa un 68%. Entonces, ¿cuánto debería ser la deuda total según sus valores óptimos, muchachos de esta empresa? ¿Cuánto debería ser su deuda? Un 40%. ¿Y cuánto es su deuda ahora, el 2021? Es Un 68%, ¿se dan cuenta? Entonces, así es como nosotros vamos interpretando los ratios. Los ratios, chicos, no se pueden interpretar de forma individual. Tienen que ir, se hacen varios ratios. Esto es lo que yo, por ejemplo, estoy haciendo. Ahorita deben ser seguramente unos 20 ratios a lo mucho. Debe haber unos 30, 35 ratios. O sea, hay más ratios todavía. ¿Ya? Estos son los más importantes en términos generales, pero hay más. Si ustedes van a revisar y van a decir, pero esto el licenciado no hemos visto, es que son muchísimos, son muchos ratios. Y dependiendo de lo que yo quiera buscar, entonces es el ratio que voy a emplear, ¿sí? Inclusive hay empresas que solamente utilizan 10 ratios, ¿sí? Solamente 10, no los 20 que tenemos, utilizan 10. Pueden utilizar la prueba ácida, pueden utilizar el patrimonio neto, 2 de aquí arriba. De aquí pueden utilizar 2, uno, y este es el que le interesa. ¿Comprenden? O sea, depende de la empresa, qué es lo que quiere ver en ese momento, es que pueden utilizar 10 ratios y con esos 10 ratios ya tranquilamente pueden ver su situación y pueden plantearse objetivos, ¿ya? Por último, vamos a ver el endeudamiento del activo. ¿Qué quiere decir el endeudamiento del activo? Esto quiere decir que si nosotros tenemos un pasivo corriente más un pasivo no corriente, lo que teníamos aquí, hemos visto respecto al patrimonio, ¿se acuerdan? Sí, eso era respecto a lo que nosotros hemos visto. Pero ¿qué pasa respecto a nuestros activos? ¿Por qué? Porque cuando nosotros, ¿verdad que hemos aportado 10.000 bolivianos hace un momento? Sí, les voy a dar un ejemplito así rápido, ¿ya? Para que entendamos esto. ¿Verdad que en el año 1 hemos aportado 10.000 bolivianos, muchachos? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un estudiante que le estoy ayudando ahora para que va a defenderse. Bueno, está preparando su proyecto. Es de un gimnasio. Entonces, él tiene un capital, pero se está endeudando. Se está endeudando porque está comprando más maquinarias. Entonces, ¿cuál es la inversión de estos 10.000 chicos? Es el activo, su activo. ¿Y qué es el activo para este joven? Su activo son las maquinarias del gimnasio. Entonces, lo que me da aquí a entender es cuánto es el total activo, o sea, todo lo que tiene maquinarias, imagínense que se ha comprado lo que son equipos, maquinarias, computadora, se ha comprado, ¿qué se llama? Aparte de eso, tiene un poco de dinero en efectivo, tiene activos disponibles, realizables, todo lo que vemos, todo lo que hemos visto aquí, por ejemplo, imagínense que tiene dinero, ¿sí? Les voy a mostrar, tiene dinero, tiene sus máquinas, ¿sí? Tal vez tenga otro activo, etcétera. Su total activo del joven, su total activo, ¿sí? Vamos a ver. En este caso, su total tenía que ser 20.000. ¿Se dan cuenta por qué? Porque nosotros, para que nos cuadre aquí, para que nos cuadre a su momento, esto era 6.000 y este era 4.000. Entonces, para que cuadre, suma 10.000. Entonces, lo que me da a mí ¿escuchan ustedes una mosca? ¿Qué es esa mosca? Ya, entonces, lo que me da aquí en este ratio es lo siguiente, me dice, ¿cuánto representa tu deuda, esta deuda, respecto ¿a qué? Respecto a lo que tú tienes como total activo.
Ah, genial. Entonces, ¿cuánto representaría de nosotros aquí, chicos? ¿Cuánto representaría aquí? Hace rato hemos hecho sobre 10.000, pero ahora el total activo, ¿cuánto representa? Ah, entonces yo agarraría y diría, este más este, ¿sí? ¿Sí? Este más este, porque es la fórmula, dividido entre el total activo, entre el total, entre los 20.000. ¿Cuánto había representado esto, muchachos? ¿Cuánto había representado? Había representado un 50%. O sea, quiere decir que todo lo que tiene sus deudas respecto a lo que ha comprado, la maquinaria, todo, sus deudas representan un 50%. La mitad representa. ¿Y qué pasaría si la empresa, por ejemplo, se endeuda más y esa deuda va comprando más activos? Quiere decir que en un momento toda su deuda va a representar los activos que tiene. Yo no sé si alguna vez han escuchado o no, por ejemplo, cuando una empresa liquida, ¿qué es lo primero qué es lo que primero la gente cuando una empresa quiebra, etcétera? ¿Dónde va primero a, en este caso, a exigir que devuelvan su dinero, porque en efectivo no tienen? ¿Dónde van, chicos? ¿Al activo fijo, sí o no? Se quedan con sus autos, se quedan con su casa. ¿Me entienden? Utilizan. Sí, Entonces, sí. ahí está. Cuando yo digo, por ejemplo, que la empresa está endeudada con el activo, es que su deuda respecto a lo que tiene a su activo representa un 46%, representa un 40%. Entonces, según esto, el endeudamiento de su activo solamente debería representar un 30%. ¿Sí? Está muy endeudada respecto, o sea, ha comprado muchos activos fijos, esa sería la palabra. Ha comprado muchos activos fijos, ¿con qué? Con deuda, no con su capital propio. Este joven puede ser que haya ha abierto su gimnasio, pero como va a ir comprando más maquinarias, está comprando dinero, ¿con qué? Con deuda. Y esa deuda tal vez en algún momento no pueda pagarlo. Entonces, sus acreedores, ¿qué es lo primero que van a ver? Van a sus activos. Entonces, por eso es que la empresa no tiene que estar muy adeudada, ¿sí? Cuando compra sus activos fijos. Máximo un 30%, dice en este caso. Está endeudada con 41% de sus activos fijos ha comprado con deuda. ¿Ya? Hemos visto entonces el segundo que es el ratio de endeudamiento. Entonces ya tenemos un poco de referencia. Quiere decir que no tiene mucho dinero la empresa, está falta de liquidez. ¿Por qué? Porque sus deudas a corto plazo, es decir, le están comiendo toda la liquidez a la empresa. Entonces, sus deudas a largo plazo deberían ser mucho mayores que a corto plazo. Si sus deudas a largo plazo serían mucho más grande el importe, entonces no tendría muchas dificultades de liquidez. ¿Ya? Espero que me hayan entendido, muchachos. Sí, Lice, se entendió. Ya bien. Se entiende. Entonces tenemos hasta aquí, fíjense bien, tenemos hasta aquí tienen que hacer ustedes. Entonces, este video les voy a mandar. Nada más que se termine de descargar. Entonces aquí tienen que poner lo siguiente, ¿sí? Estito. La deuda a corto plazo es tantos respecto a estos valores, ¿sí? Muy bien. Y para terminar, como conclusión, que va a terminar, dice, las obligaciones a corto plazo son excesivas con relación a sus obligaciones a largo plazo. Existe un desequilibrio respecto a la financiación de la empresa. Muy bien. Las deudas totales respecto al patrimonio de la empresa son elevadas. La autonomía, quiere decir, ¿no? Con lo que encuentra la empresa, la autonomía de la empresa se verá afectada si continúa aumentando sus deudas a terceros. Quiere decir que nosotros como empresa autónoma, entonces si nuestras deudas van creciendo, entonces las decisiones van a ser de terceras personas. Muy bien, como ya hemos escrito, como ya tenemos todos en el video, háganlo, termínenlo y nos vemos. Nos vemos, muchachos, que les vaya bien. Hasta luego, Lisan, Hasta gracias. luego, Lice. Chao. Hasta luego, Lice.